Buenas noches a todos, queridos hermanos. Bienvenidos a nuestro estudio bíblico de día jueves. Damos gracias al Señor por la oportunidad que tenemos de estar compartiendo hoy la palabra del Señor. Es una bendición, es un privilegio inmerecido que no podemos pagar, ni ganar, ni poder obtener de ninguna forma que no sea por la gracia, y misericordia del Señor. Así es que damos gracias al Señor por eso. Sean todos bienvenidos y vamos a comenzar. Siempre damos algunos anuncios, algunos recordatorios, ¿verdad? Para este fin de semana. Quiero recordarles que este fin de semana tenemos el servicio de matrimonios. Y el servicio de matrimonios será este próximo viernes a las 7:30 de la noche en el Hotel Capital. 7:30 de la noche en el Hotel Capital. Tiene un costo de $5 por pareja, ¿verdad? Esto es para ayudarnos un poco con el pago del lugar y recordarles también que es un pago simbólico, ¿verdad? No tiene ese costo, sino que la iglesia absorbe la mayor parte del costo, pero es para que podamos tener ese tiempo de compartir y aprender de la palabra del Señor para nuestros matrimonios. Este próximo viernes a las 7:30, reunión de matrimonios. El día domingo tenemos siempre 2 servicios en el Hotel Capital, 9 y 11 de la mañana, para lo cual deben anotarse. Recuerden, por favor, 9 y 11 de la mañana en el Hotel Capital deben anotarse para ese servicio, para esos servicios de día domingo. Hagamos de la casa de Dios nuestra prioridad. Hagamos todo lo posible para poder estar y no faltar. ¿De acuerdo? Entonces, este domingo a las 9 y a las 11 en el Hotel Capital. Dicho eso, queridos hermanos, vamos a comenzar el estudio de esta noche. Quiero pedirles que siempre tomen sus notas, tomen sus apuntes, sus Biblias, y vamos a comenzar esta noche con la ayuda del Señor a estudiar. ¿De acuerdo? Hagamos una oración, por favor. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor. Gracias por darnos este enorme privilegio de poder aprender de tu palabra, de poder conocer un poco más, Señor, de la Biblia, de los principios de verdad, de principios espirituales que tienes para nosotros en ella. Señor, te damos gracias por considerarnos, Señor, en tu gracia y misericordia para que podamos aprender hoy de los principios que hay en ella. Señor, te suplicamos que hables a nuestro corazón. Enséñanos hoy, Señor. Ayúdanos hoy a entender un poco mejor, un poco más, Señor, a que nuestros ojos sean abiertos, a que podamos aprender, Señor, lo que tú quieres de nosotros, esperas de nosotros. Muéstranos el camino que debemos seguir. Muéstranos, Señor, por dónde debemos dirigirnos. Tu palabra es la lámpara que necesitamos. Tu palabra es la luz que necesitamos. Por eso te suplicamos que hoy nos alumbres y nos ilumines el camino por el cual debemos andar. Señor, muéstranos las riquezas, los maravillosos tesoros que hay en tu palabra para nosotros hoy. Lo necesitamos, Señor. Necesitamos hoy que nos enseñes. Señor, reconocemos nuestra falta de sabiduría, reconocemos nuestra falta de conocimiento, de entendimiento, Señor. Somos muchas veces, Señor, torpes para tomar elecciones, para caminar en nuestras propias decisiones, Señor. Por eso te suplicamos a ti, Señor, que nos ayudes, que nos des de tu sabiduría, que nos ayudes a entender mejor, a conocer mejor cada cosa que está en tu voluntad para nuestra vida. En el nombre de Jesús te pido por cada uno de mis hermanos, te pido que les ayudes a ellos y a mí. Dame a mí la porción que necesito hoy, Señor. Dales a ellos la porción que también necesitan para su propia vida. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén y amén. Bueno, hermanos, tomemos nuestras Biblias, tomemos nuestras notas, por favor, y vámonos al libro de Juan. Vamos a comenzar por ahí. Juan capítulo 6. Estoy seguro que están familiarizados con este pasaje porque lo hemos estudiado en repetidas ocasiones en esta serie que estamos aprendiendo hoy. Juan capítulo 6, por favor. Cuando lo tengan, me dicen amén, por favor, o lo escriben por ahí. Vamos a partir de aquí. Juan 6. Vamos a leer, déjenme ver.
el capítulo 6 y el versículo 35. Vamos a leer hoy, vamos a leer varios pasajes de ahí y vamos a ir comentando algunas cosas. Vamos a ver. O leamos desde el 32, por favor. Dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. De acuerdo, ahora avancen un poco más. Vamos a ver, vámonos al versículo 41. Murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Otra más, miren más adelante por favor, vamos a ver el versículo 48 por ejemplo. Dice, yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan. A ver, ¿dónde me quedé? Allá. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Permítame. Ahí está. Por la vida del mundo. Entonces Jesús está hablando aquí acerca de sí mismo en una forma metafórica y se está poniendo al decir, como ejemplo, al decir que Él es el pan de vida, tomando en cuenta seguramente los pasajes, las figuras, las sombras, tipos que habían en el Antiguo Testamento de lo que era el pan. Hemos platicado en la iglesia en diferentes ocasiones que el pan representa fortaleza, representa vida, representa sustento. El pan es lo que nos da la energía para poder seguir adelante, para poder trabajar, para poder vivir. ¿De acuerdo? Entonces, cuando Jesús hace esta comparación o digamos esta personificación de decir que Él es el pan de vida, lo que estaba tratando de decir o lo que estaba queriendo que ellos entendieran es que Él es esa parte o eso que se necesita para vivir, es eso que se necesita para poder avanzar. ¿De acuerdo? Entonces seguimos aprendiendo un poco más sobre esta naturaleza y características del pan, específicamente el pan que se usaba en las ofrendas del Antiguo Testamento, ¿verdad? Y cuando se traían ofrendas para presentarse en el tabernáculo, eso lo leemos allá en el Levítico capítulo 2, encontramos que se daban características de estos panes, o de esta masa, o de este material que se usaba para hacer estos panes. Y las características, atención en eso por favor, las características que se dan del pan eran sombras, tipos o figuras de lo que iba a ser el Señor Jesucristo, nuestro pan de vida. Por eso leímos Juan 6, porque ahí está hablando específicamente de Jesús. ¿Ok? Y estas semanas atrás hemos estado aprendiendo sobre las características del pan, ¿se recuerdan? Aprendimos sobre, a ver, les voy a poner aquí, aprendimos del material del pan, que ya saben cuál era, ya se los he explicado detenidamente. Era flor de harina, ¿verdad? Era cómo el pan era trabajado. Número 3, cómo el pan era puesto en el horno, ¿verdad? El horno de las pruebas, ¿se recuerdan? Este pan debía estar mezclado con aceite. Este pan, esto lo aprendimos la semana pasada, debía presentarse en parte
mejor no en parte, sino debía presentarse siempre con sal. Vamos a ver aquí, presentarse con sal. Y aprendimos, ¿verdad? La semana pasada, si se recuerdan, qué significa esto de que sea presentado con sal. Y a modo rápido de recapitulación, este material es humildad. La flor de harina o la harina cernida es humildad. Cómo el pan era trabajado, nos habla de la obediencia de Jesús al Padre. ¿Verdad? Nos habla de la obediencia de Jesús al Padre. ¿Vamos bien? El horno nos habla de los padecimientos de Jesús en las pruebas y el deleite, lo vamos a poner aquí de esta manera, deleite. El deleite de Jesús, ¿verdad? Aún a pesar de las adversidades, aún a pesar de las pruebas, Jesús encontró deleite en la voluntad del Padre. Mezclado con aceite significa que tenía que tener presente al Espíritu Santo. A ver. Y cuando hablamos de sal, la semana pasada explicamos por qué estas ofrendas de pan o estas ofrendas de harina que se presentaban cuando traían estos panes debían llevar sal. Y eso representaba fidelidad. Y hemos dicho en repetidas ocasiones que esto significa que cada una de estas cosas fue cumplida por Jesús. Él fue humilde, él fue obediente, él encontró el deleite en la voluntad de su Padre, él estaba lleno del Espíritu Santo todo el tiempo y él fue fiel, leal, obediente a la voluntad de su Padre, ¿verdad? ¿Y qué creen? Cada una de estas cosas se tiene que formar en nosotros para que nosotros podamos ser un pan para Dios, un pan cocido, un pan que Dios pueda utilizar, ¿verdad? ¿Para qué? Para dar alimento a otros, ¿verdad? ¿Alimento de qué? De Jesús. Que las demás personas puedan ver a Jesús en nosotros. Al fin y al cabo, ese es el único propósito que deberíamos tener de dar a conocer a Dios. Que Jesús pueda ser mostrado, revelado a través de nosotros. Muy bien, avanzando. Característica número 6, ya les di 5. Ahora vamos con 6. Este pan, lo vamos a poner, quiero ver, no debía tener levadura. Ahora, no me voy a meter en este tema porque por seguro es un tema sumamente largo, el tema de la levadura, pero se los voy a explicar, digamos, de una manera general, de una manera muy superficial en muchos sentidos, pero es necesario que lo mencionemos. La levadura en la Biblia encontramos que representa dos cosas. Vamos a ver, levadura, vamos a poner aquí levadura. Está la que es la levadura buena y la levadura mala. ¿Ok? La levadura buena representa representa un rebalse. La levadura buena es la que representa lo que hace crecer, lo que hace fermentar de alguna forma, pero en el sentido de preservar o de hacer crecer algo. ¿Me explico? Esa es la levadura buena. Y está la levadura mala, que es la que por el otro lado infla y llena de orgullo. Jesús dijo que la levadura de los fariseos tenía mucho que ver con su orgullo, ¿verdad? Él les dijo a sus discípulos en repetidas ocasiones que se cuidaran de la levadura de los fariseos, ¿verdad? Entonces, como les digo, no es mi tema hoy porque no voy a hablarles de los dos tipos de levadura ni explicarlo detenidamente. Solo sepan que la Biblia habla en dos sentidos acerca de la levadura. Habla acerca de la levadura buena, ¿verdad? Por ejemplo, cuando se habla de la resurrección, ¿verdad? Está en conexión con la levadura. Y les doy mi palabra que pronto, muy pronto, seguramente vamos a estudiar sobre esto. Porque en las lecciones que estamos tomando como base, como texto base, el libro de la preciosa gema de la doctora Hicks,
cuando uno estudia las ofrendas, uno estudia el tema de la levadura. Entonces estoy seguro que en un par de meses, si el Señor lo permite, lo vamos a estudiar. Por eso no se los menciono ahora a profundidad. Ahora quiero centrarme en la levadura mala. Esta sí se la voy a explicar. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, este pan debía estar limpio de la levadura. El pan que se presentaba en las ofrendas del tabernáculo, en las ofrendas del Antiguo Testamento, no tenía que tener levadura. Esto significa, queridos hermanos, que este pan tenía que ser limpio. Tenía que ser limpio. ¿Qué significa la levadura mala? Significa orgullo. Escuchen, por favor, y tomen nota, por favor, si lo están apuntando. La levadura mala significa orgullo. Lo vamos a poner aquí abajo quizás. La levadura mala significa orgullo, significa pecado, también significa corrupción. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué entienden ustedes cuando decimos que el pan que se presentaba en la ofrenda no tenía que tener levadura? Esta levadura mala, ¿qué significa entonces? Que tenía que ser libre o limpio de pecado, limpio de corrupción, limpio de todo orgullo. Y como estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo, quien es el pan de vida o el cumplimiento de esta sombra o figura, es muy claro y muy sencillo de entender. ¿Saben qué era? Era que este pan tenía que estar representado una vida sin pecado o sin orgullo. ¿Está claro eso? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de la naturaleza del pan de vida, la naturaleza de Jesús como nuestro pan de vida según Juan capítulo 6, ¿verdad? Así es que este pan tenía que presentarse sin levadura, que es un tipo de pecado, corrupción, de orgullo. Y esto es cierto en Jesús, porque en la persona de Jesús, queridos hermanos, en la persona de Jesús no hubo pecado, no hubo corrupción, no hubo, digamos, orgullo ni soberbia. Para eso vámonos por favor a Hebreos. Vámonos al libro de Hebreos, por favor. Hebreos capítulo 7, por favor. Hebreos 7. Cuando lo tengan me dicen amén, por favor. Hebreos 7. Vamos a ver 26. Leamos desde el 22, por favor. Dice, por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar, es decir, ellos morían y ya no podían seguir oficiando como sacerdotes. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Es decir, Jesús, puesto que vive para siempre, tiene un sacerdocio que no termina, no cambia. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. En pocas palabras, si Jesús es eterno, si Jesús vive para siempre, entonces quiere decir que Él también puede interceder por nosotros eternamente. Dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, y por favor subrayen estas palabritas, nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Porque eso era lo que pasaba en el Antiguo Testamento, que el sacerdote tenía que presentar primero una ofrenda por sus propios pecados, ¿verdad? Por lo que cometía, por sus faltas y luego por el pueblo. Pablo está diciendo aquí en pocas palabras que Jesús no tiene necesidad de presentar una ofrenda por sí mismo porque él no tiene pecado.
¿Me explico? Entonces, eso está diciendo. Y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Pero el versículo clave es el versículo 26, donde dice, ese tal sumo sacerdote era el que nos convenía, porque era santo, porque era inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, y hecho más sublime que los cielos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tienen ahí? Tienen una descripción de este pan de vida. Este pan de vida, queridos hermanos, no era otra cosa más que un pan limpio, un pan puro, sin pecado, sin orgullo. ¿De acuerdo? Era un pan que estaba preservado de toda la levadura del orgullo, de toda la levadura de la soberbia, de esta cosa que hace que la gente se infle, se haga o se crea más grande que otros. El pan de vida, nuestro Señor Jesucristo, estaba libre de todo esto. Él era sin pecado, sin mancha, santo, inocente, apartado de los pecadores. Y quiero insertar algo aquí, hermanos, a modo de comentario, porque hay gente que dice, porque en serio, a mí me lo han dicho. Me han dicho, pero es que, ¿por qué yo no me puedo juntar con la gente del mundo si Jesús se juntaba con la gente del mundo? Hay gente que dice eso, dicen, yo puedo tener todos los amigos del mundo y que ellos estén haciendo lo que ellos quieran hacer y a mí no me afecta en nada o no pasa nada con que yo esté con ellos y de todos modos Jesús se sentaba con pecadores, ¿verdad? Y con esto y con lo otro. Pero ¿cómo me explican ustedes que el versículo 26 dice apartado de los pecadores? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que en los evangelios encontramos a Jesús sentado con los pecadores, hablando con ellos, compartiendo con ellos de alguna otra forma, pero en Hebreos 7 dice que era apartado de los pecadores? ¿Cómo me explican eso, queridos hermanos? ¿O cómo lo entienden ustedes eso? Porque ¿será una contradicción de la Biblia? ¿Será que la Biblia está equivocada en eso? ¿Qué piensan ustedes? No, déjenme explicarles qué pasaba. Jesús se sentaba con los pecadores para darles testimonio del Padre, del amor del Padre, de que se arrepintieran. Jesús se sentaba con ellos para, por así decirlo, que lo pudieran conocer, que pudieran ser libres de la condenación a la que estaban caminando. Pero era apartado de los pecadores en el sentido de su naturaleza, en el sentido de su caminar, ¿verdad? Entonces, digo esto porque yo siempre lo he dicho en la iglesia y yo lo voy a repetir siempre hasta la saciedad, ¿verdad? Querido hermano o hermana, si usted se sienta con gente que no es creyente y a los 5 minutos usted está hablando como ellos, hay un problema en usted. Hay algo que no está bien en usted. Si usted se sienta con personas que empiezan a hablar en doble sentido, empiezan a hablar palabras ofensivas, palabras vulgares, y a los 5 o 10 minutos usted está riéndose de sus chistes, contando usted mismo los chistes, déjeme decirle, usted no es una persona que está apartada para el Señor. Usted está haciendo amistad con el mundo. Pero ese es el punto. Jesús era apartado de los pecadores, no porque no le hablara a la gente, no porque no se sentara con ellos, sino porque su forma de caminar era diferente. ¿Está claro eso? Entonces, bueno, esa era la persona de Jesús, ¿verdad? La naturaleza de Jesús. Santo, sin mancha, sin pecado, sin orgullo. Vámonos por favor a 1 de Pedro 1:18. De verdad que yo he pedido al Señor que nos ayude a poder ver un poco más claro el cuadro aquí de Jesús, ¿verdad? Su forma de ser, su forma de caminar, para que ustedes puedan ver cómo Jesús se condujo delante de su Padre, ¿verdad? Y cómo fue este precioso y maravilloso pan de vida, ¿verdad? Ya dije, es un pan humilde, un pan de obediencia, un pan de deleite a pesar de las pruebas, de fortaleza, ¿verdad? Un pan que estaba lleno del Espíritu Santo, un pan que era fiel porque tenía la sal de la fidelidad, de la lealtad, y un pan que no tenía levadura, quiere decir que no tenía pecado. ¿Estamos claros? Muy bien.
¿Qué dice Primera de Pedro 1, 18, 19? Cuando lo tengan, me dicen amén, les dije, por favor. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Oigan esto, con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Lo están viendo? Otra vez se nos dice aquí que este cordero, oigan esto, este cordero para comenzar no tiene ninguna mancha y no tiene ninguna contaminación. Este es el mismo principio. No había levadura de pecado en él. No había levadura de orgullo, no había levadura de falta, ¿verdad? No había esta levadura de corrupción en Jesús. Y esto es precioso, hermanos, porque gracias a Dios, como dice Hebreos capítulo 7, es a causa de la naturaleza santa de nuestro Señor Jesucristo que pudo hacer redención para nosotros. Es a causa de eso, queridos hermanos. Y eso es lo que nos convenía a nosotros, tener un sumo sacerdote que fuera sin mancha. Porque eso es precisamente por lo que Jesús pudo llevar a cabo la justificación para nosotros. ¿De acuerdo? Ese es otro tema maravilloso y precioso, pero lo vamos a estudiar en otra ocasión. Avancemos. Vámonos por favor a Colosenses. Vámonos a Colosenses. Colosenses, por favor, capítulo 3. Bueno, entonces ya vimos que Jesús no tiene levadura, de la levadura mala estoy hablando, ¿verdad? Como ya expliqué. Quiere decir, era sin pecado, sin mancha, sin corrupción. Esa es su naturaleza, ¿verdad? Ahora, del otro lado de la balanza, como lo hemos manejado en los dos lados, tanto en lo que fue en cumplimiento en Jesús, como en lo que Él desea desarrollar en nosotros, o busca desarrollar en nosotros. De la misma forma, en nosotros, queridos hermanos, el Señor nos está llamando a quitar la levadura de nuestra vida. La levadura mala, obviamente, que es figura de la carne, del pecado, de nuestra corrupción del día a día en nuestro viejo hombre. ¿De qué se trata esto entonces? Se trata de morir a nosotros mismos cada día. ¿Para qué? Para que podamos ser un pan cocido, listo para que Dios lo use como Él lo desee. ¿Lo están viendo? Entonces, ¿quiere usted ser un pan que Dios pueda utilizar para alimentar a otros en necesidad, ¿verdad? Espiritual estoy hablando, y que puedan ver a Jesús en nosotros y que podamos reflejar la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo? Pues bueno, necesitamos humildad, obediencia, fortaleza y deleite en las pruebas, ¿verdad? Ser llenos del Espíritu, necesitamos ser fieles, ser leales y necesitamos vivir una vida en la que hagamos morir a nuestro viejo hombre. Obviamente, yo estoy consciente y estoy claro y entendido que no podemos vivir una vida sin pecado. Somos humanos y nos vamos a equivocar. No podemos vivir una vida sin orgullo porque el orgullo está arraigado en el viejo corazón, ¿verdad? Pero sí podemos cada día, por medio de nuestras elecciones, por medio de nuestras decisiones, hacer morir al viejo hombre. Eso sí se puede. Sí se puede aprender a vivir lo más consagrados a Dios que podamos. Vean lo que dice Colosenses 3, por favor. Versículo 5. ¿Saben qué? Miren qué precioso. Leamos desde el 1, por favor. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Vean el versículo 5, avancen.
Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Pónganle un color diferente, subrayenlo, pero vean la palabra haced morir. Haced morir. No, aquí Pablo no dice, miren señores, déjenlo ahí como sea, ya va a pasar, va a morir por sí mismo. Pablo no está diciendo hay que hacer cinco cosas de estas que yo les estoy diciendo y déjenlo ahí y automáticamente las cosas van a morir. No, Pablo está diciendo hagan morir en ustedes. Pablo está diciendo esto nadie lo va a hacer por ustedes. ¿Se dan cuenta? Hacer morir significa ustedes tienen que tomar una elección. Ustedes tienen que tomar una acción de voluntariamente permitir que muera en ustedes lo terrenal, que muera este viejo hombre. Y aquí lo describe, miren, lo terrenal en ustedes, o lo terrenal en vosotros, dice fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Lo están viendo? Hermanos, es tan claro. Está diciendo en pocas palabras que debemos, por elección personal, que debemos tomar una decisión de hacer morir estas cosas en nosotros. ¿Qué debemos hacer en pocas palabras? Quitar la levadura. Quitar la levadura de nuestra propia vida, haciendo morir a lo terrenal en nosotros. Haciendo morir estas cosas. A ver, quiero preguntarles a ustedes, quiero que respondan ahí en el chat como siempre lo hacen. ¿Cómo creen ustedes que hacemos morir lo terrenal en nosotros? ¿Cómo creen que se hace morir lo terrenal? Veamos. ¿Qué pueden comentar ustedes ahí en el chat? ¿Cómo hacemos morir lo terrenal en nosotros? ¿Será que hacemos morir lo terrenal en nosotros, qué sé yo, díganme algo, viendo mucha televisión? Así se hace morir lo terrenal, perdiendo el tiempo oyendo cosas que no tengo que oír, viendo cosas que no tengo que ver, haciendo cosas que no tengo que hacer. ¿Cómo creen ustedes que se hace morir lo terrenal? Bueno, lo terrenal se hace morir cuando nos despojamos del viejo hombre, es decir, cuando aprendemos a vivir una vida que agrade al Señor. Cuando renunciamos y le cerramos la puerta a la fornicación, a la impureza, a las pasiones desordenadas, a los malos deseos, a la avaricia. Cuando dejamos que el Señor nos muestre, nos revele en su palabra, por su Espíritu Santo, en su voluntad, estas cosas en nosotros, y nosotros tomamos una decisión de decir hasta aquí, no más. Yo no sé quién de ustedes alguna vez ha tomado ese tipo de decisiones, hermanos. ¿Alguna vez han tomado ese tipo de elecciones? De decir no más, no puedo seguir viendo a esta persona. No puedo seguir compartiendo con esta situación o con esta persona que me lleva a hacer esto otro que yo sé que no está bien. ¿Alguna vez usted ha tomado una elección de ese tipo? Si usted nunca lo ha hecho, yo le invito hoy que usted lo haga. Le estoy hablando a personas que piensan. Le estoy hablando a personas que están bien de sus facultades mentales, ¿verdad? Me estoy refiriendo a, sé que me entienden lo que les estoy diciendo. Hay que tomar una elección, hermanos. Hay que tomar una decisión de decir no más. Esta persona no me conviene y no conviene a mi relación con Dios.
Yo no puedo seguir dándole largas a este asunto. Yo no puedo seguirme viendo con esta persona sabiendo que así desagrado al Señor. Háganlo morir. Hagan morir lo terrenal en ustedes. Saquen la levadura. Hermanos, la levadura, yo no puedo sacar la mala levadura de su vida. Yo no puedo, por más que los ame, por más que los quiera, por más que ore por ustedes en el sentido de que si ustedes no toman una elección, yo no lo puedo hacer por ustedes. Nosotros, como sus pastores, por más que los amemos, por más que trabajemos, que queramos darles consejo, por más que nos esforcemos en cualquier área, no podemos sacar la levadura mala de su corazón. Quien tiene que hacer eso es usted. Quien tiene que permitir que Dios muestre, revele qué es lo que tiene que hacer morir en usted es usted mismo. Hágalo morir. Haga morir lo terrenal en usted. ¿De acuerdo? Y ahí más adelante menciona, miren, todas estas cosas que tenemos que dejar, ¿verdad? Estas cosas que son lo terrenal en nosotros. Mira, ahí lo menciona. Y lo puedo enumerar, si usted quiere, les puede poner en el otro color o ponerle numeritos. Pero dice ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Mentirnos los unos a los otros. ¿Se dan cuenta? Eso es lo terrenal en nosotros. Eso es lo que tenemos que dejar que muera en nosotros. ¿Lo están viendo? Bueno, y más adelante, a ver, déjenme ver. Más adelante dice de lo que nos tenemos que vestir. Por un lado dice, hagan morir lo terrenal. Es decir, quiten la levadura de ustedes. Pero en el versículo 12 dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. ¿Verdad? Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. O sea, está clarísimo, hermanos. Yo creo que no hay nada oculto en ese texto. Está tan explícito, tan claramente escrito, que no hay dificultad alguna para entender. Aquí dice que tenemos que despojar, a ver, lo vamos a poner de otra manera mejor. Vamos a poner haced morir. Haced morir lo terrenal. ¿Qué es lo terrenal? Vuelvo y repito, son actitudes del viejo corazón, son caminos del viejo corazón. Eso es lo que tenemos que hacer morir en nosotros. Y por el otro lado, tenemos que poner nuestra mirada en las cosas de arriba. En las cosas de arriba. ¿Ok? Poner la mirada en las cosas de arriba. ¿Se están dando cuenta? Por el otro lado, también el mismo principio, pero en otros términos, es despojarnos del viejo hombre. Despojar del viejo hombre, y por el otro lado de esta balanza es vestirnos del nuevo hombre. Ok, ¿está claro eso? Por un lado, hacer morir lo terrenal, y en el otro es poner la mirada en las cosas de arriba o dejar que lo eterno sea formado en nosotros. Ya vimos que lo terrenal, Pablo menciona entre algunos ejemplos aquí, ¿verdad? Como la fornicación, por ejemplo. La fornicación, dice él, ¿verdad? La impureza. Por ejemplo, dice las pasiones desordenadas, los malos deseos, la avaricia, etcétera, etcétera. Por el otro lado,
las cosas de arriba o las cosas eternas, obviamente son todo lo contrario. Ustedes lo van a encontrar, por ejemplo, en Gálatas capítulo 5, que son los frutos del Espíritu, ¿verdad? Luego dice que tenemos que despojarnos del viejo hombre. Miren, el viejo hombre está viciado, está lleno de ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas, etcétera, etcétera. Luego dice que nos vistamos del viejo hombre. Hermanos, me estoy dando a entender, lo están viendo bien, lo están viendo lo más claro que se puede. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de la levadura, del pecado, del orgullo, de la corrupción. Si queremos ser un pan cocido, un pan que pueda ser utilizado por el Señor en su gracia y misericordia, tenemos que ser limpios de la levadura. Tenemos que hacer morir lo terrenal en nosotros y tenemos que despojarnos del viejo hombre. ¿Está claro eso? Luego dice aquí, miren, el vestido del nuevo hombre. Aquí hay lecciones preciosas, pero no las vamos a ver hoy. Aquí dice que está vestido de misericordia. Misericordia dice benignidad, humildad. Estas son todas las características del viejo corazón de las cuales tenemos que vestirnos. Perdón, nuevo corazón del cual tenemos que vestirnos. Nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad? Él tiene paciencia. Hermanos, esto es muy delicado lo que les voy a decir, pero es real. Escuchen. Escuchen, por favor. ¿Saben por qué razón muchas personas no nos creen? Y quiero que se ponga aquí frente al espejo conmigo en la palabra. La razón por la que muchas personas no creen en nuestra vida cristiana, no creen en que Dios está haciendo algo en nuestra propia vida, queridos hermanos, es porque nosotros no hemos hecho morir lo terrenal en nosotros. La razón por la que muchas personas no creen en Cristo por nosotros, o por nuestra culpa, o por nuestro testimonio, es porque nosotros no nos hemos despojado del viejo hombre. Es porque nosotros no hemos hecho morir lo terrenal en nosotros. Y quiero que lo medite por un momento, por favor. ¿Por qué no tengo la capacidad o la solvencia moral para poder hablarles a otros del Señor? Es porque yo no me he despojado del viejo hombre. Es porque en mi corazón todavía hay mucha levadura. Levadura del pecado, levadura del orgullo, levadura de corrupción. No puedo entonces yo ser un pan para Dios. No puedo entonces, queridos hermanos, ser una herramienta, ser un instrumento para que Dios pueda usar. Y miren la descripción que les he puesto. La levadura representa pecado, representa orgullo. Hermano, por eso muchas personas no pueden acercarse a Dios. Porque para comenzar, muchos están buscando excusas, ¿verdad? Y la excusa perfecta que encuentran es, no, si él les dice que es cristiano y es como es, mejor yo no soy nada. ¿Y qué? Nosotros muchas veces servimos de piedra de tropiezo para otros. ¿Por qué? Porque nunca nos despojamos del viejo hombre. Y lo voy a decir de otra manera, vaya, digamos que no solamente con la gente de afuera, no solamente con la gente que no conoce del Señor. Pero ¿qué les parece que somos piedra de tropiezo hasta para nuestros propios hijos? Hasta para nuestra propia familia. ¿No se han dado cuenta de eso? Echamos a perder muchas veces la oportunidad de que nuestros propios hijos puedan conocer más al Señor, puedan caminar en los caminos del Señor. ¿Y saben por qué? Todo porque no nos hemos despojado del viejo hombre. Todo porque seguimos siendo tan enojados, seguimos siendo airados, todo porque seguimos siendo mentirosos, seguimos siendo deshonestos. ¿Por qué? Porque no nos hemos despojado de la levadura. Eso es delicado, queridos hermanos, porque eso no nos deja avanzar.
Eso nos detiene, eso nos estanca y eso daña nuestra propia vida y ya no digamos a las personas que nos rodean. ¿De acuerdo? ¿Estamos claros ahí? Entonces, bendito sea el Señor por nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Quien es un pan limpio, un pan puro, libre de la levadura, libre del pecado, libre del orgullo, de la corrupción. Y Él, por supuesto, que puede enseñarnos a quitar la levadura de nuestro propio corazón. Ok, entonces, número 7. Esta es la última de las características, creo yo, que les voy a dar respecto al pan que se usaba en el Antiguo Testamento. Este pan no debía mezclarse con miel. A ver, un momento. No debía mezclarse con miel. Y miren, igual que con la levadura, la miel tiene dos lados. ¿Ok? La miel tiene el lado malo y el lado bueno. En el lado bueno, la miel representa la palabra de Dios, la dulzura de la palabra de Dios, ¿verdad? En el lado bueno. Pero en el lado malo, la miel también representa la dulzura y el placer del pecado o el placer de la carne. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, lo vamos a poner aquí. Vamos a ver cómo se los pongo aquí para que lo entiendan. Quiere decir que el pan tenía que estar libre de la miel o tenía que estar limpio de no tener ninguna contaminación o deleite. Vamos a poner aquí sin deleite por lo carnal, le vamos a poner así. Quizás es más fácil entenderlo así, ¿verdad? Sin deleite por lo carnal, por lo natural, ¿verdad? El placer de la carne. Y seguimos hablando de que el pan tenía que ser un pan santo, un pan puro. Muy bien, vámonos por favor a 2 Corintios 5. Vamos avanzando bien con el tiempo. Ya son déjenme ver qué hora es. Son las 7:47, 48 más o menos de la noche. Y vamos bien con el tiempo. 2 Corintios. Vamos a ver el capítulo 5, por favor. Entonces, ¿qué estamos hablando? Jesús era libre de la miel del deleite de lo carnal, de la miel que representa el placer por el pecado, ¿verdad? La levadura representa el pecado, el orgullo, la corrupción, todas estas cosas del viejo corazón. Pero la miel significa el deleite de hacer lo malo, encontrar deleite en hacer lo malo, el de encontrar placer en darle rienda suelta a lo carnal, ¿verdad? Vamos a ver, déjenme ver el capítulo 5, versículo... Veamos el versículo 20, 5:20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ok, quiero que noten esto, por favor. Vamos a apuntar algunas cosas, se las voy a dar por tiempo para que ustedes la puedan estudiar en casa. Noten que aquí Pablo dice que Cristo no conoció pecado, pero dice que por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. En pocas palabras, lo que está diciendo aquí es Jesús santo, Jesús puro, sin mancha, sin contaminación, ya lo vimos, ¿verdad? Sin la levadura, sin la miel del placer por el pecado, que no conoció pecado, fue hecho pecado por nosotros. En pocas palabras, nuestro pecado, nuestra falta, nuestra transgresión, nuestras ofensas
fueron sobre Él. Él las tomó sobre sí mismo para que nosotros fuéramos justificados, fuéramos redimidos y fuéramos perdonados. ¿De acuerdo? Para que puedan entender mejor ese pasaje, si se van por favor a Isaías 53, lo van a ver un poco más claro ahí. Isaías 53. ¿Están aprendiendo, hermanos? Muy bien. Dice el versículo 4, 53, 4. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y subraya en lo siguiente, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Lo están viendo, queridos hermanos? Esa es la cuestión. Aquí la cuestión es que Jesús no era pecador, no conoció pecado, no había corrupción en él, no había deleite por lo carnal en él. Sin embargo, eso que sí era sobre nosotros, Él lo tomó sobre sí mismo y entonces llevó sobre Él el castigo que era sobre nosotros. Pero a ese nivel de santidad, a ese nivel de separación y a ese nivel de pureza es que vivía Jesús. ¿Se dan cuenta? En Él no había levadura de pecado, levadura de orgullo, levadura de corrupción y tampoco había miel, ¿verdad?, del deleite por lo carnal. No había esta miel del placer por el pecado. En él no estaba nada de esto. Él lo único que deseaba, lo único que anhelaba era hacer la voluntad de su Padre. Él dijo en una ocasión que su comida y su bebida, que su alimento era hacer la voluntad del Padre. Ok, apunten esto por favor. Oigan, en varias ocasiones, en diversas y en numerosas ocasiones, la Biblia nos testifica que Jesús durante su vida en la tierra, ¿verdad?, vivió una vida perfectamente santa. Por ejemplo, les voy a dar algunos pasajes respecto a esto. Anótenlos, por favor. Vamos a ver. Dice que fue sin pecado. Eso lo encuentran en Hebreos capítulo 4, versículo 15. No lo leamos por tiempo. Dice que no cometió pecado. Oigan, no cometió pecado. Usted puede ponerle, digamos así, sin pecado. Dice que no cometió pecado. Eso está en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 22. No cometió pecado. Ya casi terminamos, hermanos. Dice, no conoció pecado. Esa es la cita que acabamos de leer, ¿verdad? Segunda de Corintios 5:21. No conoció pecado. La verdad es que yo, hermanos, yo no me aburro, nunca me he aburrido ni me voy a aburrir de hablar de la persona de Jesús. Él es la persona más maravillosa que podamos conocer. Su naturaleza es impresionante, su naturaleza es inigualable, ¿verdad? Su persona es algo fuera de este mundo, literalmente, ¿verdad? Su naturaleza, su forma de caminar, su forma de pensar, su inteligencia. Por eso no nos vamos a cansar de hablar de Jesús. Y todo esto tiene que ver con Él. Estamos hablando de Él. Estamos hablando de su persona. Por eso no nos cansamos. Oigan esta. Vamos a ver Primera de Juan, capítulo 3, versículo 5. Nos dice que en Él no hay pecado. A ver, en Él no hay pecado.
¿Sí? Ya no me cabe. Voy a ver si me cabe aquí abajo. Voy a otras citas más. Miren. Isaías 53:11. ¿Qué dice Isaías 53? Esas sí se las tengo que leer porque es maravillosa. Isaías 53 es uno de mis capítulos favoritos de todo el libro de Isaías, porque es increíble. Vean lo que dice Isaías 53:11. Dice: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. ¡Wow! Precioso, está increíble. Está el mismo pasaje, el mismo principio, está hablando de lo mismo. Aquí se le llama el siervo justo. Es decir, uno que no cometió pecado, que no cometió falta. Un justo es alguien que no cometía faltas o que no era encontrado en él equivocación o errores, ¿verdad? O alguien que se dirigía como realmente tenía que caminar. Esa era una persona justa. Y uno más para terminar el Salmo 45. Vamos a ver. Salmo 45, por favor. Creo que este es el último pasaje que les voy a dar, o uno más y terminamos. Salmo 45. ¿Lo tienen? Permítanme que yo no he llegado. Ahí estamos. Salmo 45:7. Miren lo que dice de Jesús. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Aquí está, miren qué increíble. El Salmo 45:7. ¿Se dan cuenta de lo que les estoy diciendo? Él aborreció la maldad, es decir, no encontró deleite en la maldad, menospreció, tuvo en poco la maldad, en el sentido de decir que él ni siquiera se le pudo cruzar en la mente algún día cometerla. ¿Por qué? Porque él era un pan que no tenía miel, un pan que no tenía esta miel del pecado o la miel del deleite por lo carnal. Al contrario, ¿verdad? Miren, fue una vida sin pecado, sin cometer pecado, sin conocer el pecado, que no hay pecado en él, el siervo justo, que aborreció la maldad. ¿De acuerdo? Entonces, aquí le voy a poner el chequecito verde. ¿Qué significa? Que ya Jesús lo cumplió y ahora busca que nosotros también aprendamos a vivir negándonos a la carne, a vivir consagrándonos para Él, para ser un pan puro, consagrado para lo que Dios quiere hacer. ¿Ok? Y ahora sí, la última cita y con eso vamos a orar para terminar. Vámonos a Santiago. Por favor, Santiago. Podría jurarles que yo pensé que iba a terminar este tema hoy, pero por lo visto no. No lo terminé. Pero está bien, el Señor sabe y tiene el control de lo que estamos aprendiendo en este tiempo. Yo pretendía llegar ahora a explicarles los 12 panes, el número de los 12 panes y qué representa y un montón de cosas que el Señor nos ha enseñado en su palabra. Gracias a Dios por los maestros que nos ha dado, ¿verdad? La hermana Hicks, los pastores Carlos y Susi y todos los demás que nos han enseñado por años, ¿verdad? Por su misericordia. Pero no pudimos aprender más de eso porque lo vamos a dejar para la próxima semana si el Señor lo permite. Pero el punto es el siguiente. Jesús nos llama, Dios nos llama a que aprendamos a hacer un pan preparado, un pan cocido para Él, ¿verdad? Un pan de humildad, un pan de obediencia, un pan de deleite en Jesús, en el Padre, en el Espíritu Santo, un pan lleno del Espíritu Santo, un pan que tenga sal de humildad, de fidelidad, perdón, un pan que no tenga levadura, es decir, que viva una vida sin orgullo, que viva una vida luchando, haciendo morir a estas cosas terrenales, y un pan que no tenga miel, es decir, que no encuentre deleite en las cosas del mundo, que no encuentre deleite en las cosas
de lo carnal, placer en lo carnal. Eso es lo que Dios quiere formar en nosotros. A eso es a lo que Dios nos está llamando hoy, a negarnos a nosotros mismos, a negarnos a la carne, hermanos, a hacer morir estas cosas en nosotros. Vean lo que dice Santiago capítulo 4, por favor. Santiago 4:4. Dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Eso es impresionante. Eso es lo que nos está pidiendo el Señor hoy, que aprendamos a no mezclarnos con la miel del deleite por el pecado, o del placer por el pecado, o de la amistad con el mundo. Si deseamos ser un pan cocido, un pan listo para que Dios pueda utilizar, debemos sacar de nuestro corazón la levadura. Debemos quitar de nosotros esta miel del pecado o esta miel del placer carnal. ¿Está claro eso, hermanos? ¿Qué es el placer carnal? Se me traba la lengua cuando lo digo. El placer carnal, ¿qué es? Es desear con nuestro corazón o desear con nuestras fuerzas hacer todo aquello que no agrada al Señor y encontrar deleite en hacerlo. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos limpie de esta miel corrupta, de esta miel mala, ¿verdad? Y que el Señor nos limpie de esta levadura mala. Quite de nosotros el orgullo, quite de nosotros el deseo de vivir en corrupción, ¿verdad? Que todos tenemos eso en el viejo corazón. Que Dios nos ayude a poco ir siendo lavados, limpiados, a ser purificados de todas estas cosas. Y como dice Santiago, a no hacer amistad con el mundo, es decir, a no buscar el placer carnal, el deleite carnal, a quitar esa miel corrupta de nuestro corazón. Si realmente deseamos agradar a Dios en nuestro caminar, entonces, queridos hermanos, debemos aprender a trabajar en nuestras decisiones. Debemos aprender a morir a nuestra carne cada día. Déjeme darle una noticia esta noche. Si usted no desea y no busca morir a su carne hoy, probablemente usted no esté interesado en agradar al Señor. Es así. No pretendo decirles otra manera. Nuestra salvación es por gracia. No podemos hacer nada para pagarla, para obtenerla. De acuerdo. Es cierto. No podemos ganarla con nuestras obras. Pero también es cierto, queridos hermanos, que el Señor nos llama a vivir en santidad. El Señor nos llama a vivir en armonía con su naturaleza, de humildad, de obediencia, etcétera, etcétera. Vamos a orar esta noche, hermanos, y lo vamos a dejar hasta ahí y vamos a dar gracias al Señor. ¿De acuerdo? Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Jesús. Gracias por tu naturaleza santa, humilde, Señor. Por tu naturaleza sin manchas, sin corrupción alguna, Señor. Bendito seas, Señor. Gracias te damos, Señor, por ser ese sumo sacerdote que nos convenía. Señor, el sumo sacerdote que no necesitó presentar una ofrenda por sí mismo, porque tú fuiste santo y sin mancha. Gracias te damos, Señor. Gracias porque, aunque no conociste el pecado, Señor, gracias porque, aunque no cometiste ningún pecado, tú te hiciste pecado por nosotros, Señor. Tú te hiciste pecado por llevar nuestra carga. Gracias, Señor. Permítenos, Señor, hoy vivir una vida que te agrade a ti. Vivir una vida en la que podamos dar gracias por ese inmenso, maravilloso, inexplicable sacrificio que hiciste en la cruz por nosotros. Señor, perdónanos hoy. Te suplico hoy que puedas perdonarnos, porque te hemos fallado. Sin duda, Señor, que te hemos fallado este día. Por lo que hablamos, por lo que decimos, por lo que vemos, por lo que oímos, por lo que hacemos, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos y límpianos. Limpia mis manos, limpia mis pies, limpia mis pensamientos, Señor.
y limpia los de mis hermanos también. Te suplico, Señor, que nos ayudes a vivir una vida que te agrade, Señor. Gracias, Señor, por ser el pan de vida para nosotros. Gracias, Señor, por ser una muestra, un ejemplo, Señor, para nosotros de humildad, de obediencia, de sometimiento a la voluntad de tu Padre, Señor. Gracias. Gracias por ser un ejemplo en nosotros de fidelidad, de lealtad al Padre. Gracias por ser un ejemplo para nosotros de santidad. Un ejemplo para nosotros, Señor, de negarte a ti mismo, Señor. Gracias, Señor, porque qué ejemplo tan grande de dejar el trono en los cielos para venir a buscarnos a nosotros, a humillarte, Señor, cuando no tenías necesidad de hacerlo. Gracias por el ejemplo de venir a servir y no buscar ser servido, Señor. Gracias por cada una de esas cosas y te pido, Señor, que nos ayudes a nosotros a poder llegar a hacer este pan, un pan que sea agradable a ti, Señor. Un pan, Señor, que pueda presentarse como una ofrenda grata a ti. Un pan cocido, Señor, que puede estar en el horno, de las pruebas, de las dificultades, pero en lugar de quejarse, encuentre deleite en ti, Señor. Sabiendo, Señor, que tú todo lo haces con un propósito para nuestra vida. En el nombre de Jesús yo te doy gracias y te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos esta noche. Guárdalos y bendícelos a todos. Que tu presencia esté con nosotros siempre. Que tu presencia nos llene, nos inunde donde quiera que estemos. Ayúdanos, Señor, a continuar caminando como a ti te agrada. Ayúdanos a hacer morir lo terrenal en nosotros. Y sobre todo, que tú puedas crecer cada día más en nosotros. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Te amamos y te bendecimos, Señor Jesús. En tu nombre hemos orado. Amén y amén. Hermanos queridos, cuídense mucho, que el Señor los bendiga y queridos matrimonios, nos vemos el próximo viernes en el Hotel Capital, como les decía, a las 7:30 de la noche. Deben anotarse en el número de la iglesia para poder reservarle su espacio y su refrigerio. Bendiciones a todos, pasen buenas noches, cuídense y nos vemos la próxima semana en otro estudio de jueves y nos vemos el domingo en la iglesia y el viernes con los hermanos de matrimonios. Hasta luego, buenas noches.